Imagina cantar música ranchera, con todo y mariachi, frente a un público soviético en plena Guerra Fría. ¡Wow! Y luego, o sea, 3 décadas después, ser esta figura de autoridad, como el ancla moral, en la telenovela juvenil más famosa de la televisión mexicana. Es un salto gigantesco. Totalmente. Hoy no vamos a leer una de esas necrológicas tradicionales aburridas. Vamos a descifrar cómo alguien logra sobrevivir a más de 50 años de fama, atravesar eras culturales enteras, y esto es clave, sin venderle el alma al escándalo. Pues sí, es un contraste que muy pocos artistas en la historia pueden, digamos, presumir, ¿no? Claro. Cuando nos enteramos ayer, 15 de abril de 2026, del fallecimiento de Lucha Moreno a los 86 años en la Ciudad de México, la primera reacción del público fue... Fue de un respeto tremendo, ¿verdad? Exacto, un respeto casi solemne. Su hija, Mimi, comunicó que partió en un ambiente profundamente tranquilo, rodeada de sus seres queridos. ¡Qué bueno! Sí, o sea, no hubo filtraciones dramáticas ni partes médicos morbosos. Incluso en su despedida mantuvo esa elegancia tan reservada que siempre la caracterizó. Y la noticia, aunque trajo esta calma familiar que mencionas, fue una sacudida sísmica para el mundo del espectáculo. Definitivamente. Hay figuras que, pues das por sentado que siempre van a estar ahí. Han estado en la pantalla y en la radio desde antes de que muchos de nosotros naciéramos. Y la misión de esta inmersión en nuestras fuentes, que hoy se apoyan en el archivo del canal de YouTube Biografías y Anécdotas, es ir más allá de los datos básicos. No quedarnos en Wikipedia. Exacto. Queremos entender el cómo. Cómo una mujer construye un legado tan inquebrantable. Una carrera de hierro, pero, como decían en su época, sin hacer ruido estridente. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Me encanta. ¿Cómo logras volverte un pilar de una industria tan volátil apoyándote únicamente en tu trabajo? Fíjate que el caso de Lucha Moreno es un ejemplo magistral de cómo el talento genuino sobrevive a todas las modas pasajeras. Sí. En una industria que está literal diseñada para exprimir a sus talentos y desecharlos cada década por un modelo más joven o más escandaloso, ella resistió. Vaya que resistió. Y lo hizo porque su cimiento no era la mercadotecnia, era una disciplina férrea. Y para entender esa disciplina hay que mirar su punto de partida, que, te digo, estaba años luz de los reflectores. Esa es la parte que más me vuela la cabeza, de sus orígenes. Hablamos de Irma Gloria Ochoa Salinas. Así es. Nacida en 1939 en Guadalupe, Nuevo León. Si repasamos el contexto histórico, para quienes nos escuchan, una mujer joven en el norte de México en los años 50, pues solía tener un camino muy predeterminado por la sociedad. Claro, el matrimonio, el hogar. Exacto. Sin embargo, su plan original no era el cine, ni la cantada, ni casarse temprano. Ella quería estudiar leyes. Lo cual revela muchísimo sobre su psicología, ¿eh? Querer entrar a la abogacía en esa época, que era un gremio casi exclusivamente masculino, exigía una estructura mental muy particular. Totalmente. O sea, tenacidad, capacidad de argumentación y una voz que supiera imponerse. Y esas mismas herramientas, irónicamente, son las que separan a un verdadero actor de carácter de un simple aficionado. ¡Qué buen punto! La vida le desvió el camino hacia la farándula, claro, pero ella aplicó ese mismo rigor intelectual de un estudiante de leyes a su carrera artística. Y el desvío fue, digamos, casi accidental. Gana un concurso para ser reina de un carnaval local. Y para mucha gente eso hubiera sido simplemente la anécdota simpática que le cuentas a tus nietos en la cena. Sí, la foto en la sala y ya. Exacto. Pero para ella, ese evento operó como un trampolín absoluto. De esa corona de carnaval salta directamente a la radio de los años 50, debutando en el icónico programa Así es mi tierra. ¿Qué programa, por cierto? Un clásico. Y ahí es donde el país entero descubre su voz. Una voz tan imponente, con una dicción tan clara, que la disquera Orfeón, ni más ni menos, no tardó en ofrecerle un contrato. Era el paso lógico. Y agárrense con este dato. A los 16 años, ella ya había alcanzado notoriedad nacional y había obtenido 4 discos de oro. 16 años. Y hay que dimensionar de verdad la mecánica de la industria musical de esos años. O sea, hoy en día, un artista puede grabar 100 tomas en su cuarto. Claro, y afinar digitalmente cada nota. Exactamente.
En los años 50, grabar un disco implicaba pararte frente a un micrófono enorme, con una orquesta en vivo o un mariachi completo tocando detrás de ti. Sin margen de error. Si fallabas una nota en el minuto 3, todos, absolutamente todos, tenían que empezar desde cero. ¡Qué estrés! Imagínate. Así que tener 4 discos de oro a los 16 años significa que esta adolescente tenía el control vocal, la respiración y sobre todo la madurez emocional de un veterano. Para quienes nos escuchan, piensen en nuestra analogía. Ganar ese concurso de carnaval y explotar en la Radio Nacional a los 16 años es el equivalente moderno a volverse viral en TikTok de la noche a la mañana. Por un golpe de suerte o el algoritmo. La gran diferencia es que la fama viral de hoy suele durar un par de semanas, porque pues no hay cimientos. Exacto. Ella se volvió viral, entre comillas, en 1955, pero tenía la madera, el peso vocal y el talento real para anclar esa fama. No fue una anomalía estadística. Lo fascinante aquí es la sinergia entre su capacidad técnica y el ecosistema del entretenimiento mexicano de ese entonces. A ver, cuéntanos de eso. Pues en ese momento, la música vernácula, el mariachi, el corte ranchero, no era un nicho folclórico reservado para las fiestas patrias como a veces pasa hoy. Era el equivalente al pop global. Era lo que todos escuchaban. Era la música que dominaba las listas de popularidad en toda América Latina. La incursión de Lucha en este mercado no fue una simple coincidencia. La industria estaba hambrienta de figuras que proyectaran esta autenticidad rural, pero con la calidad técnica de un conservatorio. Y ella encarnaba ambos mundos a la perfección. Literalmente. Sin embargo, la radio y el disco físico siempre terminan exigiendo un rostro, ¿no? Cuando tienes ese nivel de éxito comercial, la voz requiere un escenario muchísimo más grande, y el cine era el paso obligatorio. Claro. El salto al cine en esa época era la máxima validación. Pero actuar en el cine de la época de oro, incluso en sus años crepuscularios, no perdonaba a los novatos. La cámara de cine en 35 milímetros expone cualquier falsedad en la mirada. Y ella debuta en el 57 con la película Asesinos S.A., nada menos. Y no entra tímidamente al cine. Interpreta un tema brutal, La noche de mi mal. Y a partir de ahí, pues la pantalla grande ya no la soltó. Terminó participando en más de 30 películas. ¡Un montón! Hablamos de la espina dorsal del entretenimiento mexicano, el cine popular, los entornos rurales, el melodrama musical, títulos que realmente moldearon la sensibilidad de la época, como No soy monedita de oro en el 59 o El gato. El gato es buenísima. Y también Las hijas del Apolo, Aquí está tu enamorado, y la famosísima Lupe Balazos. Clásicos. Pero no podemos dejar pasar lo que ocurrió en 1965 con Escuela para solteras. Ese elenco es un testamento del nivel en el que operaba Lucha. Es que revisar ese póster es ver el Olimpo de la época de oro. O sea, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Amador Bendayán, Javier Solís. ¿Javier Solís? Y la mismísima Sara García. Compartir encuadres con esos gigantes y no dejarte opacar requiere una presencia escénica arrolladora. Definitivamente. Y al mismo tiempo que filmaba sin parar, mantenía una disciplina discográfica brutal. Sí, no dejó la música. Produjo álbumes emblemáticos, Lucha Moreno y Mariachi de Pepe Villa, luego Ecos de la Revolución Mexicana, Lucha le canta a Lucha en el 62, Alegría, Vida y Amor. Y Los Laureles. Exacto. Y Deja años más tarde. Todo esto inevitablemente atrajo comparaciones muy pesadas. La ponían a la altura de Lola Beltrán y Amalia Mendoza. De hecho, la prensa la bautizó como la Lola Flores mexicana. Un apodo fuerte. Sí. Y aquí quiero hacer una pausa y plantearte una duda genuina sobre las dinámicas de la industria de entonces. Adelante. ¿Qué parte de esa dinámica no te termina de encajar? Pues al revisar su filmografía, noto que constantemente la encasillaban. Siempre interpretaba a mujeres de carácter durísimo, muy francas. Sí. A menudo en un contexto rural, a veces incluso con pistola al cinto, como decíamos en Lupe Balazos. ¿No fue esto una trampa dorada? O sea, ¿no fue una limitante artística quedarse atrapada en el estereotipo de la mujer de campo o con carácter y que eso le impidiera explorar otros registros? Fíjate que es una duda muy válida, especialmente si lo analizamos con la óptica del cine contemporáneo, donde hoy valoramos la versatilidad extrema. Claro, hoy quieres que un actor haga de todo. Exacto. Pero en el sistema de estudios mexicano de esa era, el arquetipo era el rey. Y para responder a tu duda, no.
No fue una limitante. Fue de hecho su armadura y su principal vehículo de expresión. A ver, explícame eso. Pensemos en cómo funcionaban otras cantantes que pasaban al cine en esa época. La mayoría hacía apariciones incidentales. ¿Ah, sí? La trama se detenía, la cantante interpretaba su éxito frente a una cámara estática y desaparecía de la historia. Pero Lucha Moreno no hacía eso. Ella sostenía escenas dramáticas muy pesadas. O sea, ¿no era un simple cameo glorificado para vender más discos? En lo absoluto. Ella cargaba con el arco emocional del personaje. Y el arquetipo de esta mujer fuerte le permitía algo que era revolucionario para la época: mostrar ira, mostrar frustración, exigir autonomía en pantalla. ¡Wow! Emociones que a los personajes femeninos más dóciles pues se les negaban por completo. A través de ese carácter indomable, ella lograba matices actorales en su voz y en sus microexpresiones que superaban el cliché del guión. Entiendo. Y construyó una identidad tan sólida que terminó aplastando ese apodo inicial de la Lola Flores mexicana. El público dejó de verla como el reflejo de una artista extranjera para reconocerla como una fuerza puramente mexicana. Es una perspectiva fascinante. O sea, el estereotipo no era una jaula, era la plataforma desde la cual ella imponía sus propias reglas. Totalmente. Y esa misma intensidad que proyectaba en el celuloide, esa negativa a ser un personaje secundario, la trasladó a su vida personal. En un medio donde las relaciones suelen ser frívolas o, digamos, dictadas por la publicidad, ella toma una decisión de vida monumental. Así es. En 1961 se casa con el cantante José Juan Hernández Fernández y rápidamente deciden que no van a separar el amor del trabajo. Forman el dueto Lucha Moreno y José Juan al año siguiente, en el 62. Una decisión audaz, ¿eh? Porque trabajar y convivir 24 horas al día bajo el escrutinio público suele destruir matrimonios. Sí, la mayoría no sobrevive. Sin embargo, ellos generaron una sinergia musical impecable, grabando temas que fueron un éxito rotundo como Cuatro Vidas, Despacito, Primer Amor, Vive tu vida, así como Tú y yo. Ya aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque este dueto no se limitó a hacer palenques en México o giras locales. Ellos cruzaron fronteras que, tanto logística como políticamente, parecían imposibles. En ese mismo año, el 61, logran algo inaudito. Se van de gira a Rusia. Estuvieron en la Unión Soviética durante 2 meses y medio. Y para quienes nos escuchan, es vital ubicarnos en el tiempo, 1961. Plena Guerra Fría. El mundo estaba congelado por la Guerra Fría. La crisis de los misiles estaba a la vuelta de la esquina. La desconfianza era paranoia pura. Alguien podría preguntarse, ¿cómo diablos financiaban o arreglaban un viaje de 2 meses a la Rusia soviética a unos cantantes rancheros mexicanos? Pues, si conectamos esto con el panorama más amplio de la geopolítica, entendemos que no fue un viaje turístico caprichoso. No, para nada. En plena Guerra Fría, las potencias utilizaban los intercambios culturales como herramientas de poder blando, lo que llaman diplomacia suave. México tenía una posición de no alineación, lo que le permitía tener cierto diálogo con el bloque soviético. Claro, esa neutralidad ayudaba. Exacto. Llevar a Lucha y a José Juan con el traje de charro y el vestido de escaramuza era de hecho una estrategia del Estado para mostrar la identidad nacional en un terreno completamente ajeno. Es de locos. Eran diplomáticos armados con guitarras en lugar de maletines nucleares. Literal. Imaginemos por un segundo el choque cultural. Cientos de soviéticos en un teatro, que no entienden una sola palabra de español. Ni una. Sintiendo el desgarro de la música vernácula. Viendo a Lucha proyectar ese dolor ranchero con el puro lenguaje corporal y el vibrato de su voz. Ese es el poder de cruzar la cortina de hierro solo con arte. Y el éxito de esa gira, que por cierto se extendió después a Australia y Estados Unidos, subraya cómo la vida de Lucha estaba intrínsecamente ligada al escenario. Sí. Su mayor hazaña internacional la vivió compartiendo micrófono con su compañero de vida. Construyeron una familia en medio de aviones, hoteles y estudios de grabación, teniendo a sus hijos, Mimi, José Juan y a la pequeña Ileana. Y al tocar el tema familiar, llegamos al punto más sombrío de nuestra investigación de hoy.
Porque la vida te cobra factura sin importar cuántos discos de oro tengas en la pared. Lamentablemente sí. La tragedia golpeó a la familia con la repentina muerte de su hija Iliana cuando era apenas una niña. Un golpe de esa magnitud destroza a cualquier ser humano, paraliza carreras enteras. Así es. Y profundizar en este evento requiere un respeto absoluto, pero también exige un análisis de lo que significa la verdadera resistencia artística. ¿Sí? Perder a una hija y al mismo tiempo tener contratos firmados, tener llamados de cine a las 6 de la mañana, tener que salir ante miles de personas a cantar temas como alegría, vida y amor. ¡Qué fuerte! El nivel de disociación y de entereza emocional que eso exige es incalculable. Esa fortaleza inquebrantable que simulaba en las películas, de repente tuvo que aplicarla en la vida real para no derrumbarse frente a las cámaras. El duelo público es una de las pruebas más crueles para un artista. Lucha Moreno transformó ese dolor en una profundidad aún mayor en sus interpretaciones. O sea, ya no solo cantaba desde la técnica que dominaba a los 16 años. Claro. Cantaba desde la herida profunda de una madre. Y esa resiliencia se convirtió en el pegamento que mantuvo unida a la familia durante décadas. Es poético, aunque melancólico, notar que ese vínculo con José Juan se mantuvo hasta el final. ¿Sí? Él falleció apenas en enero de 2025. Solo resistieron estar separados un poco más de un año. Un cierre de ciclo profundísimo. Pero, regresando a la línea temporal de su carrera, mientras ella navegaba estas cumbres internacionales y estos valles personales tan duros, la rueda de la industria no perdonaba. Nunca perdona. El cine mexicano entró en una decadencia severa en los años 80. Los presupuestos desaparecieron, la calidad bajó dramáticamente, las grandes producciones cerraron. Muchos de sus contemporáneos simplemente se retiraron. Sí, aceptando ser piezas de nostalgia, ¿no? Exactamente. Lucha Moreno, por el contrario, nos dio una cátedra de supervivencia corporativa y artística. Si tu medio colapsa, te mudas al medio dominante. Y el medio dominante, sin duda, era la televisión. Era la tele. El salto a la televisión, específicamente a la telenovela, le exigió una readaptación técnica impresionante. Porque en el cine de los años 60 proyectabas para una sala oscura de 500 personas. Tus gestos tenían que ser grandes, teatrales. Amplios, claro. Pero en la televisión de los 80, la cámara te encuadra en primerísimo plano y entra directamente a la sala o a la cocina del espectador. El tono cambia por completo, la intensidad se modula. Y ella dominó ese nuevo formato. Entró a producciones gigantescas de la empresa Televisa que literal paralizaban al continente. Sí. Participó en clásicos como Amor en Silencio, Amor de Nadie, Acapulco Cuerpo y Alma, Te Sigo Amando. Pero quiero destacar, por supuesto, su rol en Quinceañera. Un fenómeno. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel sociológico? Pensemos en los adolescentes de finales de los 80. Estaban viendo Quinceañera, una novela que rompía tabús juveniles. Veían a Lucha Moreno interpretando roles de autoridad y respeto, recibiendo lecciones de moral de esta actriz sin tener la más mínima idea de que esa misma señora era la estrella rebelde que había cantado rancheras en Moscú 30 años antes. ¡Qué locura! Se convirtió en un puente generacional invisible, pero de titanio. Fíjate que esto plantea una pregunta importante para la crítica de espectáculos moderna. ¿Qué significa realmente ser un artista completo? Hoy en día está muy devaluado ese término. Totalmente. Hoy usamos esa etiqueta para alguien que sabe hacer unas cuantas coreografías mientras usa playback. Pero la trayectoria de Lucha Moreno redefine el término. Sí. Ser un artista completo es tener la capacidad camaleónica de evolucionar con tu entorno socioeconómico y tecnológico sin perder la identidad central. Y dejó un legado estático en sus películas y discos. Pero más importante aún, dejó un legado vivo. Ese concepto de legado vivo es vital aquí. Su influencia no se quedó congelada en blanco y negro. Su hija Mimi, Irma Angélica Hernández Ochoa, pues respiró todo ese rigor artístico desde la cuna. Sí. Y lo fascinante es que Mimi no intentó ser una copia de su madre en la música ranchera. Ella canalizó esa disciplina de hierro heredada de teatros y giras globales hacia un fenómeno totalmente nuevo, el boom del pop mexicano de los años 80 con el grupo Flans.
La conexión es brillante si lo piensas. A primera vista, los trajes de charro de lucha y las coreografías pop y hombreras gigantes de Flans parecen no tener absolutamente ninguna relación. Parecen de planetas distintos. Exacto. Pero el ADN, el entendimiento del escenario, el respeto por los ensayos y la capacidad de conectar con audiencias masivas es exactamente el mismo. Claro. La herencia cultural de los años 50 alimentó la maquinaria del pop de los 80 a través de una línea sanguínea ininterrumpida. Lucha Moreno logró lo que muy pocos: sembrar talento para la siguiente era. Es una transición perfecta. Y ella supo exactamente cuándo cerrar el telón de su propia obra. Su última aparición registrada en televisión fue en la telenovela Daniela, en el año 2002. A partir de ahí, tomó la decisión súper consciente de dar un paso atrás. Vivió sus últimas 2 décadas en privacidad absoluta, refugiada en el calor familiar. Cero polémicas por contratos, cero aferrarse a salir en las portadas de revistas, un retiro dictado bajo sus propios términos. Y saber retirarse cuando aún estás en la cima del respeto público es un arte que la verdad no se enseña en ninguna academia de actuación. No, para nada. Demuestra una paz interna que muy pocos llegan a experimentar, entendiendo que su obra ya estaba completa y estaba segura. Resumiendo todo este recorrido a través del archivo histórico, creo que nos encontramos ante la definición viva de la perseverancia adaptativa. Totalmente de acuerdo. Desde que anhelaba estudiar leyes en Nuevo León, pasando por los estudios de Orfeón a los 16 años, cruzando la cortina de hierro para cantar en Rusia y finalmente dominando la era dorada de las telenovelas mexicanas, Lucha Moreno navegó todo esto fiel a su voz y a su carácter, superando pérdidas devastadoras sin quebrarse jamás. Y forjando una ruta que sobre todo no requería sacrificar su vida privada en el altar de la publicidad. Exacto. Y esto nos lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan, algo que creo que vale la pena reflexionar profundamente sobre cómo consumimos cultura hoy. A ver. La industria del entretenimiento actual funciona como un horno acelerado. Te exige un escándalo el lunes, una polémica en redes el miércoles y una reinvención estética extrema cada 6 meses solo para evitar que el algoritmo te declare obsoleto. Sí, es agotador. Lucha Moreno construyó un impacto transgeneracional y más de 50 años de carrera estable sin necesidad de crear ruido artificial, respaldada puramente por horas de vuelo, talento y una constancia inamovible. Al observar este contraste, la pregunta queda flotando en el aire. En nuestra era de sobrecarga de información, notificaciones efímeras y viralidad hueca, hemos perdido como sociedad la paciencia y la capacidad de construir y valorar legados silenciosos, pero verdaderamente inquebrantables, como el de ella. Es una interrogante vital, porque el verdadero éxito de un artista no reside en los picos efímeros de atención. Reside en integrarse tan profundamente en la cultura de un país que tu voz sigue resonando en la memoria colectiva mucho, mucho después de haber dejado el escenario. Así es. Su legado permanece en cada persona que alguna vez sintió el peso de sus escenas y en la historia irrepetible del arte mexicano. Les agradecemos por habernos acompañado en este análisis. Nos encontraremos en la próxima inmersión en nuestras fuentes. Hasta entonces, sigan cuestionando lo que ven y más aún, lo